La última clase estuvimos viendo y platicamos sobre la cuestión de las APIs, ¿vale? En esencia nos permiten hacer muchísimas cosas y sobre todo nos permiten comunicar lo que son programas entre sí. En este caso lo que nosotros vamos a comunicar van a ser aplicaciones web o bueno, en general servicios. En este caso vamos a primeramente desarrollar parte de nuestra lógica de negocio, que es en este caso para obtener a nuestros pacientes. Hablando de mi proyecto, pero pues ya saben, ustedes es su proyecto y el que ustedes quieran. En este caso dejen divido esto para que los tengamos a la vista siempre. Ahí está. Ay, ¿por qué no lo dividió? Óquela. Ay, ay, que no se deja. Ahí está. Ya está. Y tenemos aquí nuestro controlador, ¿vale? Habíamos visto que un controlador es un gestor de rutas, el cual nos permite generar comportamientos respecto a algo. En este caso nosotros vamos a tratar a nuestro controlador porque, o bueno, lo vamos a tratar de dos maneras, como un API controller y como un view controller. En este caso el view controller nos permite generar vistas con las cuales podemos interactuar, mientras que el API controller simplemente genera rutas. Sin embargo, lo que es el view controller tiene la posibilidad de tener lo que son llamadas API, ¿vale? No vamos a estar limitados y no vamos a tener ningún problema. ¿Cuál les recomiendo a largo plazo? Pues en este caso dependerá. Si ustedes hacen un controlador dedicado para sus APIs, pues obviamente les recomiendo que hagan lo que que se conoce como controller base, que en este caso es la herencia. Entonces los controller base no contienen nada de definición o no contienen definiciones para generar vistas tangibles como ya las habíamos visto. Entonces los controller base simplemente sirven para llamadas API. Y entonces pues nos dan la ventaja que son un poquito más eficientes en la gestión de las llamadas. Pero tampoco es gran, o sea, no es tan notorio. O sea, de hecho, no importa la cantidad de peticiones, casi no se nota la diferencia. Entonces no hay tema con cuál usemos, lo ideal es usar el respectivo. En este caso, como nosotros vamos a hacer un controlador de, digámosle, propósito general, pues nos quedamos con la clase controller, que es la más básica. Ahora bien, lo que vamos a hacer es gestionar precisamente lo que son los datos de nuestros pacientes. Ya vimos o ya los habíamos insertado en base de datos, o sea, o más bien habíamos creado los esquemas o también conocidos como tablas, pero no tenemos información. En este caso, antes de hacer cualquier otra cosa, vamos a agregar aquí una anotación que vamos a especificar que también va a tener el comportamiento de un controlador de API. También podemos definir lo que son rutas. Sin embargo, al ser un controlador general, no lo vamos a hacer de manera global. ¿A qué me refiero? A que nosotros aquí podemos definir esta instancia, route, y podemos sobreescribir la de nuestro controlador. Entonces, por ejemplo, si para nosotros llegar aquí necesitamos escribir patients, ya lo habíamos visto. Ahora, si nosotros lo colocamos sobre la clase, vamos a sobreescribir la ruta. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo poner pacientes. Y entonces, en vez de acceder a patients, voy a acceder a pacientes, ¿vale? Entonces, en un aspecto general, aquí no nos interesa. Ya lo trabajaremos más así más adelante, pero de momento nos interesa que sea así. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a hacer primeramente las funciones para lo que es la obtención de datos, pero obviamente necesitamos algo más. En este caso necesitamos conectar nuestra base de datos, o sea, nuestro sistema de persistencia de información, con nuestro controlador para que tengamos dicha lógica, ya que si no lo generamos, pues no vamos a poder tener acceso a ello. Para eso tenemos que importar, en este caso, lo que son nuestros datas, ¿vale? Entonces, recordemos que el proyecto se llama Camila y nuestra carpeta data. En este caso, ¿por qué data? Porque si nosotros nos vamos precisamente a esa carpeta, ¿dónde está? Aquí está. Tenemos lo que es nuestro DB Context. Ay, que nada más tenemos medicinas, perdónenme, ahorita agregamos los demás. Entonces, ay no, ¿esto qué es? Esto es el de programas. Aquí está el de patients. Entonces, aquí es donde tenemos pues la lógica del negocio como tal, o bueno, sobre todo los sistemas de persistencia, y en este caso pues son las medicinas. Vamos a agregar precisamente lo que es vamos a agregar vamos a agregar a los pacientes para poderlos meter a la base de datos. .models .patients. Y vamos a agregarlos aquí.
Ya sabemos nuestro public div set. Y en este caso patient. Y patients. Get set. Listo. Y listo. Ya con esto ya generamos lo que es la conexión a base de datos. Todavía tenemos que hacer la migración. O sea, no es de que ya acabamos y listo, vamos a dormir. Todavía tenemos que hacer la migración, pero lo haremos más adelante. Con que nosotros coloquemos esto ya podemos tener acceso a algo muy bonito, que son los link queries o link queues. Con los link queues podemos hacer lo que son... ¿cómo se llamaría? Secuencias SQL o comandos SQL desde un lenguaje de programación. Ya lo habíamos visto con el ORM, que en esencia es esto, ¿vale? Pero el link queue nos permite usar estructuras de datos, por ejemplo, listas, colas, diccionarios, y nos permite hacer consultas muy complejas. Obviamente a costa en algunos casos del rendimiento, pero no es tan drástico. Ahora bien, vamos a obtener lo que es la lista de pacientes y para eso pues primero tenemos que generar la conexión. ¿Cómo la vamos a generar? En este caso vamos a generar una instancia private read only y vamos a agregar lo que es nuestra DB context, application DB context. Si nosotros tuviéramos otro contexto se pone ese contexto y en este caso, ay, que me da toc, DB context, ¿vale? En este caso en la programación orientada a objetos es una buena práctica que nuestros atributos globales y sobre todo los privados empiecen con un guión bajo, sobre todo para denotar eso, que son precisamente privados. Ahora bien, ya tenemos lo que es la conexión con nuestra base de datos, sin embargo no ha sido instanciada, o sea, no tenemos el acceso directo, si lo queremos llamar así. Ya la tenemos aquí, pero todavía esto no tiene información. Para eso tenemos nosotros que agregar aquí precisamente o indicar que queremos recibir en nuestro constructor un application DB context. Y en este caso pues solamente le damos el mismo nombre. Y hacemos la relación. Y se podrán preguntar, oye, ¿por qué lo colocas en el constructor? Pues bien, esto se le conoce como inyección de dependencias. O bueno, esto funciona gracias a una inyección de dependencias. Ya la habíamos visto previamente o ya habíamos interactuado con ella. En este caso, en lo que es en nuestro program.cs. De hecho, aquí está. Se construye como un servicio. Esto nos da la particularidad o nos da la ventaja de que no importa en dónde nos encontremos en el código, podríamos llamar a lo que es la base de datos y poder hacer uso de sus instancias sin mayor problema. En este caso, pues obviamente todos los controladores por defecto, en el caso de que nosotros les mandemos lo que es un contexto de base de datos o solicitemos en el constructor, en el momento que se inicie la aplicación, automáticamente se lo va a proveer. Nosotros ya no lo tenemos que hacer de manera mecanizada, porque si no, pues yo aquí tendría que hacer un using, por ejemplo, var connection es igual a application db. Bueno, no, de hecho tendríamos que hacer MySQL. Vaya, tendríamos que hacer un reloj. De hecho ahí me lo sugería. MySQL connector, a new MySQL connector. Bueno, no me acuerdo bien cómo era. Son de esas cosas que hago diario y siempre se me olvida. Entonces, pero vaya, tendríamos que hacer un maroma y circo para poder conectar la base de datos en cada controlador, lo cual se hace pesado y tedioso. Ya más adelante nosotros haremos de hecho nuestros propios, nuestra propia inyección de dependencias para que podamos usar sobre todo cierto tipo de repositorios, como se les conoce, o servicios, en todo nuestro código sin tener que estar, copiando y pegando las funciones, o tener que estarlo invocando y demás. Va a ser muchísimo más rápido. Y entonces, retomando el tema, con esto ya generamos lo que es nuestra conexión a base de datos. O sea, ya literalmente aquí ya se carga la información. No está cargada en ese instante, ¿vale? O sea, tenemos nosotros que solicitarla. Pero ya con esto ya lo podemos hacer sin mayor problema. ¿Qué pasa si yo no lo hago así? Pues simplemente la application DB context va a ser una variable vacía. En este caso, como por ejemplo si yo usara un int a igual a 0, por ejemplo. Igual a 0 dije. Entonces, prácticamente sería lo mismo. No tendríamos información relevante. Con esto, pues básicamente ya le damos la información que requiere para poder trabajar. Y en este caso habíamos visto que primero queremos hacer una función que me obtenga mis pacientes. Pues vamos a hacerlo así. Entonces, siempre hay que tener un buen manejo de excepciones sin abusar, ¿vale? O sea,
porque lo que es un try catch, lo que hacen en esencia nos quita un poquito de rendimiento. Y entonces si nosotros abusamos del try catch, pues vamos a perder mucho rendimiento. Exception X, perfecto. Y se podrán preguntar, ¿qué hace un try catch? En este caso un try catch lo que va a hacer es atrapar precisamente lo que son las excepciones. Las excepciones son errores que se dan durante la ejecución. En este caso ya los habíamos visto en la clase pasada, los famosos errores 500. Cuando un error 500 se presenta, es una excepción sobre nuestro código. Ya lo habíamos visto también cuando presentamos el ejemplo de un sitio web, el cual nos mandó una excepción. Y a ustedes también les pasará que, por ejemplo, desarrollan un sistema de formulario para una aplicación. Y entonces, por ejemplo, en el campo de edad, ustedes mandan una cadena de texto. Eso automáticamente va a generar una excepción. ¿Por qué? Porque el tipo de dato que estás enviando no es el mismo al que se recibe o al que se requiere. Y pues obviamente no existe una conversión implícita. Entonces, ahí es donde brincan las excepciones. Son errores los cuales suceden durante la ejecución. Y sobre todo por un mal diseño. Ahora bien, vamos a generar primeramente nuestra llamada. Y en este caso vamos a recolectar lo que son nuestros pacientes. Digo, automáticamente aquí me lo sugiere por temas del IntelliSense. Y entonces, precisamente vamos a hacerle un poquito de caso. Para eso tenemos que llamar a nuestro contexto de base de datos. Porque ya sabemos que este contiene toda la lógica y toda la información. Y tenemos que especificar qué tabla queremos consultar. ¿Cuáles son mis tablas disponibles? Digo, ahí aparecen. Pero son solamente estas en este caso. Medicinas y pacientes. Si tuviéramos más, van a aparecer más. Si tuviéramos menos, van a aparecer menos. Y solo van a aparecer las que estén en este contexto. Literalmente. Si por ejemplo, si yo requiero la de, no sé, productos y no está ahí, por mucho que yo la busque en el contexto, este contexto nunca va a existir. Entonces, para eso hay que tener cuidado con qué contexto usamos y en qué momento lo usamos. Entonces, en este caso habíamos dicho que queríamos a nuestros pacientes. Y entonces, aquí tenemos muchas opciones. Aquí es donde entra el link query. Debido a que esto es... Ay, una disculpa. Aquí tenemos muchas opciones. Podemos hacerle desde un where, literalmente la instancia where de base de datos que nosotros conocemos. Y aquí vamos a tener algo que es muy bonito, lo cual se le conocen como funciones lambda. En este caso, una función lambda nos permite tener lo que es, ahora sí que, una función o una serie de instrucciones complejas de una manera simple. Y en este caso nos va a permitir interactuar con lo que son los atributos de la clase base. ¿Qué clase base? En este caso, paciente. ¿Qué contiene paciente? Pues contiene un ID, tiene un nombre, una edad, un tipo, un peso, cumpleaños y quién es su propietario, ¿vale? Digo, tendríamos que también agregar el cliente porque si no, no va a funcionar. Ahorita veremos por qué. Y entonces, aquí yo, ¿cómo podría ser la relación, ¿vale? Entonces, la podría hacer de esta manera. Nosotros tenemos que definir un predicado, que en este caso yo acostumbro, y sobre todo en la documentación se suele usar la letra P. Pero, ojo, no está limitado, es una variable más. Entonces yo aquí le podría poner Pedrito, ¿vale? Sin mayor problema y va a funcionar. Pero, insisto, yo estoy acostumbrado a usar la letra P. Lo van a ver así, si ustedes leen la documentación la van a encontrar así. Van a usar lo que es el igual mayor que. Y esto lo que va a indicar es el predicado. Y entonces aquí si yo hago P punto, vamos a ver que tenemos precisamente lo que son las propiedades de nuestra clase. Porque esto va a ser con lo que nosotros vamos a interactuar. Y entonces, por ejemplo, yo podría decir que solo quiero a todos los pacientes que sean mayores a 15 años. Por decir algo. Sin embargo, yo podría hacer tan compleja y tan compuesta la consulta como yo lo requiera. En este caso, pues no nos interesa hacer un filtro. Simplemente nos interesa traer a todos los clientes. En este caso, ya que necesitamos a todos los clientes sin ningún tipo de filtro, ya haremos filtros más adelante, pues simplemente necesito que me los den una lista. ¿Cómo hago esto? Pues muy simple. ToList. Tan simple y tan sencillo como eso. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos diciendo que a mi tabla pacientes me la regrese en formato de lista. Nada más. Tal cual y tan sencillo. Y entonces esto a nivel o lenguaje SQL se podría representar de esta manera. Select from patients más bien.
Estas dos son equivalentes, tal cual. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar precisamente a generar queries de SQL, pero con lenguaje de programación C#. Y esto es muy bonito. Ya verán, o bueno, trabajaremos más adelante con consultas todavía más complejas. Y van a ver que es más fácil que hacerlas con SQL. Ya que en algunos casos las consultas de SQL van a quedar enormes. Mientras que aquí van a estar muy resumidas. Y listo. Tal cual. Con esto ya acabamos. O al menos ya obtuvimos lo que es la información base. Obviamente nos está generando un error o nos está mandando un error. ¿Por qué? Porque pues nos dice, oye, ¿sabes qué? Yo espero un retorno. Las C-Action-Result necesitan un valor de retorno. En este caso, o requieren un tipo de status code, obviamente con un valor, o requieren lo que es una vista según el tipo de controlador. En este caso, como es un controlador genérico, llamémoslo de esta manera, o un controlador general, pues podemos retornar tanto una vista como... Ay, es que me está picando el ojo. Como un status code. Y entonces, ¿cómo retornamos esta información? Muy simple. Hacemos un return con un OK y le decimos que los patients. Tal cual. Y listo, con eso ya retornamos la información que nosotros acabamos de hacer o acabamos de pulear, descargar u obtener de la base de datos. Podrían preguntarse, ¿por qué sigue mandando el error? En este caso, porque nos encontramos que no todas las rutas posibles nos van a obtener información. Y en este caso, ¿cuáles son todas las rutas? Pues precisamente tenemos la del try y después tenemos la del catch, porque precisamente si esto llega a fallar por alguna razón, ya sea que la base de datos se desconecta, tiene algún fallo, el servidor no está activo, cualquier tipo de error que nosotros no sepamos que puede suceder, pues precisamente no va a terminar todas las instrucciones de aquí y entonces automáticamente va a entrar en esta parte de aquí. Y entonces aquí es donde nosotros vamos a hacer el manejo del error. ¿Cómo lo vamos a manejar? Pues dependerá. En este caso, pues yo no tengo nada más que hacer aquí porque simplemente estoy haciendo una conexión a base de datos y estoy obteniendo la información. Entonces, si eso no se puede completar, pues vamos a indicarle precisamente al usuario. Aquí lo ideal es agregar un bad request, que en este caso es una solicitud errónea. Es lo que le vamos a decir al usuario. Aquí lo ideal o la buena práctica sería no enviar la excepción, ¿vale? Sería la buena práctica. ¿Por qué? Porque la excepción puede contener información crítica, como que precisamente como conexiones a base de datos, servidor y puerto de nuestra base de datos, de nuestros servicios, algún usuario delicado. Puede contener información delicada. Y entonces por eso es mejor tener cuidado con lo que enviamos aquí. ¿Cuál sería la buena práctica? ¿O cuál sería lo bueno? ¿O lo ideal? O ya digamos que en producción, digámoslo así. Entonces podríamos indicar aquí. Existió un error al obtener la información. Por decir algo. Y entonces esto lo documentamos. Y precisamente esto sería la buena práctica, o sería lo ideal. Ahorita como estamos en desarrollo, estamos probando, pues la verdad es que no me interesa ver ese tipo de mensajes. A mí lo que me interesa es ver precisamente qué fue lo que falló. Ya sea que yo hice mal la conexión a base de datos, la tabla no tiene información, que no nos manda excepción por eso, pero que por ejemplo, pues, no sé, algún dato está corrupto, cualquier cosa puede suceder y a mí como desarrollador pues obviamente me interesa verlo. Y listo, con esto ya hicimos precisamente lo que fue nuestra gestión u obtención de nuestros pacientes. Sin embargo, hay que hacer un paso extra. ¿Por qué? Porque este tipo de peticiones no necesariamente van a estar ligadas a toda la ruta del controlador, sino nosotros queremos especificar e indicar que esto es parte de un API, o sea, para que otro servicio pueda consumirlo. ¿Cómo lo vamos a especificar? Precisamente indicando la ruta. Y entonces aquí decimos que va a ser de API get patients. Ojo, aquí el nombre es totalmente libre, ¿vale? La ruta que ustedes van a definir es totalmente libre. Si yo las pongo así, es por costumbre personal. Yo acostumbro a siempre poner primero la función, o sea, el tipo de método get,
y después a qué objeto voy a referenciar. En este caso, pues en este caso a mi tabla pacientes. Ya después yo puedo generar subrutas, que por ejemplo podría ser de esta manera. Y aquí yo lo que les diría, pero insisto, dependerá de cada quien y dependerá de la perspectiva de cada desarrollador. Yo considero que entre más clara dejes la ruta, mejor. Entre más específica dejes la ruta, va a ser mejor. Insisto, a consideración personal. Porque esto te va a ayudar a simplemente a que cuando alguien interactúe mucho con tu sitio se acostumbre a las rutas. Y entonces, por ejemplo, si él quiere obtener las medicinas, vas a ver que siempre con esta ruta, obviamente solamente cambiando a qué tabla va a hacer referencia, va a poder obtenerla. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hagamos el de medicinas, pues simplemente le va a tener que cambiar ese nombre. Y listo, para él va a ser muy fácil. ¿Para nosotros lleva más talacha? Claro que sí, pero insisto, ya dependerá de cada quien. Entonces verán que yo casi siempre las hago así y van a ver que hasta cierto punto algunas dicen, es que es un poco redundante que aquí tú indiques get y que de por sí el método ya sea get. Lo sé, pero insisto, entre más claro sea para el usuario, mejor. E inclusive hasta a ustedes les va a ayudar. Ahora bien, hay que corregir un tema. ¿Cuál es el problema? Podrán decir. En este caso, si nosotros vemos lo que es nuestra clase de paciente, veremos que al final tenemos la instancia de cliente. O sea, estamos haciendo referencia a otro objeto, a otra clase. Y en este caso es cliente. Cuando nosotros hablamos de relaciones, en este caso lo que va a hacer cliente en nuestra base de datos es generar una llave foránea. Sin embargo, aquí tenemos un problema. Y es que no existe esa tabla. Porque precisamente va a buscar esto. Va a buscar esta tabla cliente. Y como no la va a encontrar, vamos a tener un problema. Entonces vamos a solucionarlo. ¿Cómo lo solucionamos? De verdad, muy fácil. Tenemos que especificar precisamente, creo que estaba en people, la verdad no me acuerdo. Y vamos a especificarlo aquí. Aquí sí importa el orden, ¿vale? Porque si ustedes no lo colocan en el orden adecuado, no les va a hacer la relación adecuada. Entonces aquí sí importa el orden. Y en este caso, ¿por qué? Porque vamos a ir de arriba para abajo. Y entonces la primera tabla que se va a generar va a ser la de medicinas, la siguiente la de clientes y por último la de pacientes. Y entonces pacientes tienen una relación ¿con qué tabla? Con la de cliente, la cual ya se creó previamente. Por eso es que importa el orden. Si yo pusiera primero patients antes que clients, nos va a mandar un error. Precisamente ¿por qué? Porque va a intentar acceder a esta tabla, que es la de cliente, y no va a poder. Porque cliente no existe, solamente va a existir hasta después. Entonces, obviamente, eso es un error. A nivel programación, C# y lenguaje, está correcto, no importa el orden. Pero a nivel ORM está mal. Hay que tener eso bien claro. Ahora bien, vamos a precisamente a primero generar las migraciones y entonces vamos a hacerlo. Listo. Hacemos un .NET F migrations add. Recuerden que el nombre de la migración es independiente. Especificamos el contexto para acostumbrarnos. Pero recuerden que el nombre de la migración es la que ustedes quieran y no va a haber mayor problema. Mientras esto termina... ¡Ay! ¿Tenemos 10 referencias? Qué raro. ¿O dónde las tenemos? ¿Quién sabe? Yo creo que se está confundiendo. Y entonces, aquí va a haber una cuestión adicional. Y es que pacientes obviamente no nos va a servir del todo ahorita o no vamos a poder hacer inserciones del todo. ¿Por qué? Porque precisamente como dependemos de clientes tendríamos que hacer toda la lógica o al menos parte de ella. Que la vamos a hacer, pero más adelante. Listo, ya creamos lo que es nuestra migración y ahora vamos a aplicarla. Ya no lo sugiere, entonces vamos a completarlo tal cual. Mientras se aplica la migración, vamos a hacer rápidamente el controlador de cliente, perdón. Vamos a cambiarle el nombre, ya saben que a mí me gusta copiar y pegar. ¿Es lo mejor? No. A mí me gusta hacerlo así, también. Listo. Y nada más vamos a cambiar aquí.
Ah, se me quedó en mayúsculas, casco. Ahí. Que no sé por qué a veces como que se me traba el equipo y va un poquito medio. Y ahora pues bueno, mantenemos gran parte de la información porque pues, de hecho se mantiene, o sea, no va a cambiar mucho. Y es lo que les decía, vamos a tener esa facilidad con .NET. Y es que si se van a dar cuenta, o ahorita lo van a ver, vamos a hacer las funciones ultra rápido y muchas van a ser copia y pega de otras. Obviamente con la lógica dedicada. Y entonces, por ejemplo, aquí hicimos una función get, vamos a cambiarlo un poco. Vamos a hacer una función para crear elementos. Y en este caso para crear precisamente lo que son clientes. Y poder llenar un poquito la base de datos. Entonces, aquí hay muchos tipos de métodos. Ya habíamos visto lo que era un HTTP GET, un HTTP POST, un PUT, un DELETE, ¿vale? Los vamos a hacer poco a poco. En este caso, la buena costumbre, como yo me equivoqué, o bueno, como yo me acuerdo, es precisamente cuando nosotros hacemos un HTTP POST es porque vamos a insertar información o vamos en este caso a postear información en nuestro servidor. Y en este caso vamos a copiar la función, vamos a pegarla y vamos a jalarnos también la ruta para tenerla ya lista. Perfecto. Y entonces yo estoy acostumbrado a ponerle set. Y entonces vamos a hacer un set client. De esta manera. Uy. Perfecto. Quitamos esto de aquí. Y entonces obviamente aquí pues tenemos que cambiarle el nombre a la función para que tenga sentido. Podrían ponerle ustedes cualquier nombre que ustedes quieran. No necesariamente tiene que ser referenciado a este. Para nada. Insisto, los nombres son totalmente libres. La idea es que ustedes coloquen nombres que obviamente tengan sentido. Ahora bien, vamos a quitar toda la lógica interna para que pues nos surja la siguiente incógnita. Y en este caso es cómo inserto información. Ya vimos cómo obtenerla, de hecho la tenemos aquí abajito como referencia. Esto lo vamos a quitar porque pues no nos interesa. De hecho vamos a cambiarle el nombre. Vamos a dejarlo en plural para que tenga sentido. Y si se dan cuenta, tal cual la lógica quedó siendo la misma. Solamente cambiamos nombres. Entonces, por eso no va a haber mucho problema. Sin embargo, entra la cuestión. ¿Cómo inserto un cliente? Pues para esto, o la buena práctica, sería, en este caso al ser un HTTP POST, pues lo que necesitamos es que venga desde el body de nuestra petición. La próxima clase haremos inserciones de manera manual. Precisamente usaremos una herramienta muy práctica, muy cómoda que se llama Postman. De momento, no se me preocupen, ahorita solamente vamos a ver cómo se hace. Ya mañana veremos precisamente cómo se trabaja. Y entonces especificamos que desde el cuerpo de la petición vamos a obtener qué tipo de objeto. En este caso vamos a jalarlo a este lado para tenerlo aquí. Y en este caso queremos que sea un client. Ojo, la buena práctica indicaría que nosotros tendríamos que hacer una subclase o lo que se conoce como un view model para poder hacer esto. Pero ya depende de cada quien, depende de qué tan burocrático lo quieras hacer. En este caso, por fines prácticos, lo podemos usar de esta manera o podemos hacer uno. Entonces, la próxima clase haremos precisamente un view model. Ahorita simplemente vamos a usar el del client, ¿vale? A secas. Y en este caso nos hace falta agregar lo que es el modelo o bueno, la ruta models.people. No, data no. Ahí está. Precisamente para que nos reconozca la clase cliente. Y entonces aquí le podemos poner cualquier nombre. Y en este caso, client. Perfecto. ¿Vale? Sin mayor problema. Y en este caso se podrán preguntar, ¿qué está haciendo esto? Insisto, mañana lo veremos todavía a más detalle. Ahorita nada más lo vamos a mencionar. Esto lo que va a hacer es que vamos a recopilar la información. Ojo, es obligatorio. O sea, si tú mandas a llamar a esta función sin esta información, te va a mandar una excepción. En este caso te va a mandar un status code de error. ¿Por qué? Porque no estás enviando la información requerida para que este método funcione. Recordemos que el controlador es un gestor de rutas. El gestor de rutas o la ruta tiene un comportamiento definido. Y si nosotros no cumplimos con lo que requiere ese comportamiento, obviamente va a fallar. Es como nosotros llegar a una fábrica, yo siendo proveedor, pero llegar sin el producto y esperar que me entreguen algo. Obviamente no se va a poder hacer así.
porque la fábrica requiere de lo que yo tengo para que ellos puedan trabajar. Y lo mismo es aquí. Este método setClient requiere de esta información para poder trabajar. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo va a insertar en base de datos. ¿De qué manera? De la siguiente. Lo ideal es siempre buscar que no exista precisamente un objeto previo. Y en este caso, yo casi siempre acostumbro a ponerle client old, o sea, indicando que es como lo viejo. Y entonces tenemos que hacer referencia a nuestro contexto de base de datos. De hecho, nos lo sugirió completo lo que íbamos a hacer. Y en este caso, es lo que vamos a hacer. Solicitamos nuestro contexto de base de datos a nuestra tabla clientes. Y entonces estoy diciendo que un first or default. ¿Esto qué significa? Que básicamente vamos a hacer el primero que encuentre, ¿vale? Pueden decir, oye, pero ¿y si no es el primero? Ahorita lo corregimos, ahorita lo atacamos. Pero básicamente le estoy diciendo, lo vas a encontrar o vas a tomar el primero que encuentres. Pero si no encuentras nada, vas a mandar un default, que en este caso se traduce a un valor nulo. ¿Nosotros podemos especificar cuál va a ser el valor por defecto? Claro que sí. ¿Lo vamos a hacer? De momento no. Lo vamos a dejar como nulo porque es el mejor tratamiento o es la forma más fácil de detectar cuando no existe información. Y entonces podrán decir, oye, pero pues, se podría traducir que estoy haciendo esto. Select from clients limit 1. Y es tal cual lo que estamos haciendo aquí. Estamos haciendo un select from clients limit 1. O sea, estoy seleccionando de toda la tabla el primero que encuentre. Tal cual. Sin embargo, pues obviamente nosotros queremos hacer un filtro. Oye, pues para eso yo podría aquí agregar un where. Y estás en todo lo correcto. Precisamente eso se podría hacer. Sin embargo, lo que es la instancia first or default nos permite ya hacer un filtro interno. ¿De qué manera? Precisamente con una expresión lambda. Y en este caso, usamos nuestro predicado y le decimos que p. Aquí lo ideal sería usar la ID, pero no la vamos a usar. Más que nada para hacer una relación. Podríamos decir que con el correo, ¿vale? p.correo o p.mail, porque no borra. Ahí está. Es idéntico a client.mail. Y tal cual. Lo que va a suceder es que nosotros vamos a ir a la base de datos de clientes, o bueno, a la tabla de clientes. Y vamos a hacer un filtro por el correo. Y entonces, por ejemplo, si yo tuviera más de un usuario con el mismo correo, lo cual no se puede, o al menos dentro de la lógica nos indicaría que no se podría o no debería ser así, pues va a obtener el primero que encuentre. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 4 usuarios con el mismo correo, va a obtener el primero que encuentre. En eso se basa la lógica. Oye, pero es que no sé qué, tal vez no sea lo mejor. Pues no. Pero para eso ya tendríamos nosotros que hacer más filtros. En este caso lo estamos atacando a muy grosso modo. De momento no nos interesa meterle tanto detalle a las consultas. Como dicen, eso ya queda demostración del espectador. Sin embargo, hay que agregar una pequeña validación aquí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros ingresamos mal el correo por alguna razón o lo enviamos mal, podríamos enviar, por ejemplo, hola@gmail.com. Y el correo que yo estoy buscando es hola@gmail.com. Entonces, obviamente, cuando yo haga la comparativa entre esta cadena de texto y esta cadena de texto, pues obviamente va a fallar. Para evitar eso, pues tenemos que hacer algo muy bonito, que es un toLower. Y es básicamente que va a pasar todo a minúsculas automáticamente. Nos vamos de este lado y hacemos un toLower. Y listo. ¿Por qué nos manda un warning? Ya lo veremos más adelante, sobre todo por la cuestión de que string puede ser un valor nulo. Entonces, de momento aquí no nos interesa atacar esa parte, vamos a inferir que siempre, o sea, sí o sí, va a existir un valor. ¿Cómo lo podemos corregir? Pues aquí quitándole el signo de interrogación, tal cual. Y entonces, si se dan cuenta, se quita el warning de este lado. ¿Persiste de este lado? Claro que sí, entonces vamos a agregarle que sea requerido. Entonces, que el correo siempre sea un parámetro que sí o sí se necesite. Y listo. Y entonces ya precisamente buscamos si existe un primer elemento o si ya tenemos un cliente registrado. Y entonces vamos a hacer la siguiente pregunta. If client old es idéntico a nulo,
entonces implica que no existe ese cliente, por lo que, ¿qué vamos a hacer? Pues precisamente agregarlo. Y entonces hacemos una application dbcontext.clients.add, que en este caso le estoy indicando que quiero agregar un elemento. ¿Qué elemento? Pues cliente. Tal cual. Y ya hice lo que fue un insert, así de rápido. Sin embargo, hay que tener algo muy en cuenta, o algo muy presente. Es que si nosotros hacemos un add, tiene que ser respecto a la clase en la cual estamos trabajando. O sea, por ejemplo, yo no podría meter en pacientes un cliente, y viceversa, yo no puedo meter un paciente en clientes, ni medicinas, puedo meterlo en clientes, ni en pacientes, no. Ahora sí que peras con peras y manzanas con manzanas. Eso mismo aquí, tengo que meter peras con peras, que en este caso son clientes con clientes, y sus objetos respectivos. De momento lo podemos dejar así porque precisamente estamos usando el mismo objeto que es cliente. Y ahora pues ya nada más tenemos que guardar los cambios. Application dbcontext, save changes. Y listo. Precisamente ya hice una inserción a base de datos con una línea de código. Y para nada compleja. Y ahora bien, aquí podríamos agregar más lógica. Podríamos agregar aquí un return created. Y entonces el created nos va a retornar un status code de 201. O sea, de valor 201. Y eso pues nos puede indicar precisamente que ya se creó el objeto. ¿Tiene algún valor de retorno? No, ninguno. O sea, nosotros no podemos enviar la información. Si nosotros requerimos enviar información, tenemos que hacerlo con un status code 200, o sea, un OK. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Y entonces, ¿qué estamos haciendo en esta lógica? Estamos diciendo, ¿sabes qué? Vas a buscar el cliente y si no existe, lo que vas a hacer es crearlo y vas a indicar que lo creaste. Hasta ahí vamos bien. Y si el cliente ya existe, simplemente vas a retornar el objeto, o sea, se lo vamos a devolver al usuario. Para decirle, pues sabes que pues si intentaste crear el cliente, pues mira, aquí está y te retorno su información por si la requieres. Tan simple y tan sencillo como eso. Y obviamente vamos a hacer nuestro manejo de excepción, vamos a indicar que tenemos un bad request y vamos a ver el mensaje. Y listo, ya generamos lo que fue nuestra primera inserción a base de datos. Insisto, la clase de mañana trabajaremos con lo que es Postman para poder ver lo que es o trabajar ya directamente y ver el comportamiento de esto, tanto como la de pacientes, que en este caso tenemos un get, que también lo podemos hacer aquí rápido. Vamos a hacerlo, de hecho. Vamos a hacer un get clients. Clients, y entonces cambiamos patients por clients. Y tal cual, yo lo puedo dejar así y ya funciona exactamente igual, ¿vale? Por eso es lo que les digo, tenemos la facilidad de que podemos hacer copia y pega de nuestro código, obviamente pues respetando cierta lógica y respetando cierta sintaxis. Entonces, por ejemplo, aquí lo ideal pues obviamente es cambiarle el nombre, pues, o sea, si tú dejas pacientes, pues se puede confundir un poco y hasta tú puedes decir, ay, ¿cómo lo hice? ¿Sabes? Entonces hay que ser un poquito ordenados. Y en este caso pues indicamos que queremos regresar clientes. ¿Yo podría hacer más operaciones entre medias? Claro que sí, y no vamos a estar limitados a nada. Ahorita porque pues nuestras funciones necesitamos que sean muy básicas, no requerimos algo complejo.